Muy buenos días, estimada red. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda Sebastián López, de López de los Consultores. Tal vez ustedes se preguntarán si es que es posible que la IA reemplace a los consultores de precios de transferencia o pueda hacer informes de precios de transferencia. En este sentido, yo les quería contar algo muy interesante que me pasó hace algunos meses y fue que yo trabajé para un cliente. De hecho, le elaboré, hice el estudio por transferencia de esta compañía y le envié el estudio borrador, el informe borrador. Y después de unos días, él me responde y me dice que hizo que revise inteligencia artificial el informe borrador de precios de transferencia que le envié y tenía algunas dudas o quería conversar conmigo con algunos puntos que le había respondido la inteligencia artificial. Entendería que son estas herramientas de ChatGPT, entre otros. Entonces, quería compartir justamente con ustedes las respuestas de la IA con respecto al informe que elaboré para demostrarles cómo todavía no nos pueden reemplazar estas herramientas de inteligencia artificial a los consultores de precio de transferencia, porque les falta mucho por aprender a este tipo de programas, ¿no es cierto? Miren, justamente este es el documento que me mandó mi cliente diciéndome, mira, Sebastián, estas son las respuestas que me dio ChatGPT al informe de precios que tú elaboraste, el borrador. El primer punto que le preguntó a mi cliente que analice fue los pagos de intereses, la metodología, si estaba bien o estaba mal. ¿Qué le respondió la IA en este sentido? Le dice, mira, tú indicas en el informe de precios, ¿no es cierto?, o sea, que utilizaste el método de márgenes de la operación para todas las otras operaciones, pero que para intereses aplicas el método del precio comparable no controlado. ¿Qué también le dice? Dice, mira, la inteligencia artificial le dice, para intereses entre partes vinculadas, el método correcto siempre es el método del precio comparable no controlado. Antes de esto les indico como antecedente que este cliente mío tenía muchas operaciones con partes relacionadas: compras, exportaciones, servicios, pagos de intereses, entre otros. Entonces, por esta razón es que para todos los métodos se utilizaba el método, para eso, al tener tanta operación, se utilizó el método de margen en su mayoría. Pero para el pago de intereses se utilizó el método del precio comparable controlado. Pero la IA, ¿no es cierto?, le decía a mi cliente, le respondió diciéndole que el método correcto para intereses es el método del precio comparable controlado, comparando tasas de mercado. Dice, pero tú en el cuadro principal de resumen que está en el informe de precio de transferencia, mencionas que pongo el método de márgenes y también el método del precio controlado y el de márgenes combinado. Obviamente, yo en todos los informes que hago pongo un cuadro de resumen como lo establece el SRI, ¿no es cierto?, que hay que poner. Y en todas las transacciones diferentes al pago de intereses ponía justamente que se utilizara el método de márgenes. Pero en la transacción pago de intereses yo puse justamente así combinado, ¿no? El precio combinado controlado y el método de márgenes, que se hizo un análisis combinado de este tipo de transacción. ¿Por qué está bien esto? ¿Y por qué se equivoca la IA, ¿no es cierto?, al criticar y poner como un error este tipo de análisis? Es porque la IA todavía no entiende que cuando yo analizo con el método de márgenes de la transacción, ¿no es cierto?, estoy analizando la utilidad global que a la final incluyen todas las operaciones con partes relacionadas: pagos de intereses, servicios, de exportaciones, de importaciones, entre otros. Entonces, eso es lo que no sabe la IA, ¿no es cierto? La IA lo único que hace es referirse a lo que dice la norma, dice las referencias de técnicas, de bibliográficas y nada más. Pero el análisis, ¿no es cierto?, de saber decir, mira, el método de márgenes al analizar la utilidad global está analizando directamente, ¿no es cierto?, mejor dicho, indirectamente todas las operaciones con partes relacionadas. Y es por eso que yo pongo que este método analiza estas. Y en el análisis de los intereses pongo que se utilizan las dos metodologías, tanto el método del precio cuadrado controlado como método principal, como el método de márgenes. Entonces, el método de márgenes obviamente como lo que evalúa es la utilidad global que está afectada
por los intereses, por el pago de intereses, obviamente el pago de intereses está evaluado indirectamente con este método. Sin embargo, yo también utilizo el método del precio cuadro controlado, que es el método recomendado, ¿no es cierto? Porque puedo comparar tasas de interés. Pero como pueden ver, esto no sabe la IA. Entonces, este es un primer error y yo eso se lo comuniqué a mi cliente. Digo, no, mira, no es que está mal hecho el análisis, la IA se equivoca porque no sabe que el método de márgenes que analiza la utilidad global también obviamente está analizando indirectamente el pago de intereses. A esto mi cliente le pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el riesgo que podría detectar el SRI por este tipo de inconsistencias, ¿no? En el informe, supuestamente. ¿Y qué responde la IA? Dice, mira, podría haber una inconsistencia metodológica, observación directa y posible reliquidación de intereses deducibles. Obviamente, eso le responde la IA porque sería lo que podría pasar, pero como les cuento, o sea, a la final la IA no sabe que un análisis global también abarca, ¿no es cierto? Todas las transacciones, incluye el pago de intereses. Adicionalmente, que en el propio informe se utilizó el método del precio cuadro controlado para evaluar este pago de interés. Entonces no había ningún tipo de riesgo y eso fue lo que se le contó o se le comentó al cliente. La siguiente pregunta que hizo, ¿no es cierto?, mi cliente fue que se analice el indicador financiero que se utilizó con el método de márgenes de transacción de utilidad operacional. ¿Qué responde la IA? Dice, indicador financiero mal aplicado en todas las operaciones, nos dice la IA, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, la IA le responde, dice, mira, tú estás utilizando el costo adicionado neto, que evalúa utilidad operativa sobre el costo de ventas más gastos operativos. Dice también la IA, ese PLI, que es el Profit Level Indicator, el indicador de rentabilidad, no es adecuado para transacciones, especialmente importación de activos, construcción de planta, fiscalización de obra, intereses. Dice que hay un error técnico. ¿Por qué? Estás tratando todas las operaciones como si fueran operativas, cuando varias son transacciones de capital, servicios específicos y financieras. ¿Y cuál es el riesgo que dice la IA que puede tener este análisis? Es que el SRI puede rechazar todo el análisis económico. Imagínense, la IA le está diciendo a mi cliente que el SRI, al utilizar yo el costo de salario neto, puede rechazarle todo el análisis económico y prácticamente desechar todo el estudio de transferencia. Ahora, ¿qué es lo que no sabe la IA? Y por eso les digo que está, o sea, le veo bien difícil que en el corto plazo nos reemplace a los analistas, porque lo que no sabe la IA justamente es el contexto del análisis. En este sentido, a ver, yo les cuento un poquito más. Yo utilicé el indicador del costo adicionado neto porque esta empresa, como les había dicho, ¿no es cierto?, tiene operaciones de exportación y también de costos y gastos. Sin embargo, doy un número al azar. Las exportaciones, los ingresos son más o menos como 70 millones de dólares y los costos y gastos son de 50.000, 60.000, 200.000 dólares. O sea, prácticamente no representan nada a comparación de la exportación, que es realmente a su parte relacionada. Y otro dato adicional, las compras, los costos son con partes relacionadas que únicamente lo son porque están en paraíso fiscal, mientras que el ingreso, ¿no es cierto?, la venta, la exportación, sí es con una parte relacionada directa porque es su casa matriz. Entonces, en todo ese contexto, justamente se anula el riesgo que la IA detecta. ¿Por qué? Porque, a ver, primero al tener yo como operación principal exportación por un valor muy grande, por encima de unos 70 millones de dólares, y las otras operaciones que son de costo de gastos por 50.000, 20.000, 30.000 dólares, simplemente no son significativas en el grueso de las operaciones con partes relacionadas. Eso uno. Y dos, como les contaba, estas operaciones con partes relacionadas de costo de gastos son con paraísos fiscales, o sea que no hay riesgo directo, ¿no es cierto?, de que haya algún tipo de triangulación ni algún tipo de interés de evadir impuestos. Entonces, eso obviamente no sabe la IA, ¿no? Entonces, por eso ellos responden justamente lo que dice la directriz, la normativa y más o menos la temática de hipertransferencia. Obviamente, como les había contado, está mal justamente la conclusión que el SDI podría rechazar todo el análisis económico. Obviamente el SDI cuando entra a revisar este análisis va a decir, no, mira, debería hacer el análisis que estoy haciendo. A ver, primero, si el total de operaciones con partes relacionadas son 70 millones 100 mil dólares y 70 millones son ingresos y 100 mil dólares son costos y gastos, pues no hay ningún tipo de relevancia de los costos y gastos. Y dos, esos costos y gastos son con partes relacionadas que solo lo son porque son paraísos fiscales, no hay un riesgo directo. Entonces, ahí queda totalmente desestimado este tipo
riesgo que pretende o que detectó la IA en este caso. Y la última pregunta que mi cliente le hizo es, ¿qué pasa con el margen que obtuvo la compañía analizada en este caso, ¿no? Porque queda por fuera del rango de plena competencia. Entonces, le pregunta si es que tiene o no tiene riesgo esto. ¿Qué responde la IA? Le dice, el margen de la compañía está por fuera del rango de plena competencia y es un riesgo muy alto, dice esto. Pone la IA, dato clave. El margen de la empresa analizada es de 17,33% cuando el rango de las comparables va de 2,92 a 10,61. Dice, posible problema, estás muy por encima del rango y aún así no haces el ajuste de transferencia o haces una explicación sólida, económica sólida. Esto es crítico, dice la IA. El informe debería ajustar, o sea, generar un ajuste por transferencia o justificar por qué estás por fuera del rango. Riesgos, nuevamente, la IA nos dice que puede ser una glosa directa del SRI y un ajuste la base imponible. Pues nuevamente, ¿no es cierto? La IA evalúa solo la teoría, pero no sabe que justamente cuando yo estoy analizando margen de rentabilidad, si yo quedo por sobre el rango de plena competencia, no hay ningún tipo de riesgo. No se genera ajuste de precio de transferencia ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque lo que dice la normativa tributaria ecuatoriana es que cuando hay operaciones entre partes relacionadas, y por esas condiciones especiales al ser relacionadas, una de las dos deja de ganar, no genera utilidad, ¿no es cierto? Ahí debería ajustarse a la mediana o al rango de plena competencia, es decir, cuando pierde, no cuando gana por encima del rango. Entonces, obviamente, eso no sabe la IA y por eso es que ellos concluyen que aunque el margen sea muy por encima del límite superior, o sea, no sé, un poquito para entrar en contexto, el rango de plena competencia lo que establece es un límite inferior de 2,92, que sería como el porcentaje mínimo de rentabilidad que ganó el sector, que es 2,92, y un margen y un porcentaje máximo de rentabilidad de 10,61 que ganó el sector. En este caso, la empresa analizada generó 17,33, es decir, ganó mucho más de lo que ganó en su mayoría el sector. Entonces, por eso digo, eso no es ningún tipo de problema porque justamente el principio de la competencia que tiene la normativa tributaria ecuatoriana no establece que te ajustes para abajo. Es decir, como que yo le debería decir, mira, si tú ganaste 17%, tienes que bajarte la utilidad que obtuviste. ¿Y qué hacemos? Que el SDI me devuelve impuestos. O sea, pagué demasiado impuesto por una utilidad muy grande que pagué. Pues eso no lo va a hacer y justamente por eso el principio de la competencia de la normativa tributaria ecuatoriana contempla que únicamente cuando el contribuyente deje de generar utilidad por esa relación entre partes vinculadas, se deberá ajustar al rango de plena competencia, es decir, cuando pierda, cuando gane por bajo del límite inferior. Esto es cuando estoy evaluando utilidad, les recuerdo. Es otro tipo de análisis cuando yo analizo gastos, por ejemplo. Entonces, como pueden ver, aquí me pone que es un problema muy grande y no lo es. No hay que hacer ajuste porque yo no puedo decirle al cliente, ¿sabes qué? Has ganado mucha utilidad, así que hagamos que ganes menos, hagamos una sustitutiva al 101 y que el SI te debe el impuesto. Pero esto no va a pasar nunca. Y obviamente los riesgos que detecta la inteligencia artificial están incorrectos, ¿no es cierto? Jamás va a haber una glosa del SRI, ni tampoco ajuste de la base imponible. Probablemente si el SRI detecta esto, revisa este análisis que está por encima del rango, probablemente no lo selecciona ni siquiera para hacer algún análisis de algún tipo de, de, de revisión de su informe de transferencia, ¿cierto? Porque está muy bien con su margen de rentabilidad. Entonces, como pueden ver, justamente esto les quería compartir, me parece muy interesante porque nunca me había pasado que un cliente haga una revisión con esta herramienta, con esta herramienta de inteligencia artificial. No sabía lo que pasó y miren, vemos que todavía le falta mucho a la IA para aprender y para desarrollar, ¿no es cierto?, un análisis un poquito más profundo sobre las condiciones en las cuales se tiene que analizar los resultados o más aún, ¿no es cierto? Todo el informe de transferencia, porque como les contaba, lo que hizo mi cliente fue hacer que la IA revise todo el IPT, todo el informe de transferencia que lo revise. Entonces la IA obviamente lo único que hizo fue cotejar los requisitos, la normativa, las directrices técnicas, pero lo que le falta a la IA todavía es
llegar a ese análisis más profundo, ¿no es cierto? Que solo nosotros los consultores de precios lo podemos realizar. Entonces, como pueden ver, todavía no somos sustituibles por la IA en el corto plazo, gracias a Dios. Muy bien, querida red, estimados colegas, espero que haya sido de su agrado este video. Como les cuento, cualquier duda o comentario, estoy a las órdenes y si les gustó mi videíto, por favor, no olviden en compartir esto y seguirme también. Voy a hacer un poquito más de este tipo de videos para explicar todos los casos de precio de transferencia que yo veo en mi trabajo diario, porque me han pasado cosas muy interesantes. Entonces, les quedo agradecidos, cuídense mucho y estamos en contacto. Una excelente tarde.